ya estoy yo que, ay, ahora, qué nuevo impuesto me van a agregar ahora a mí ahora? ¿No? ¿Qué nueva ley, qué nuevo trámite extra nos van a agregar? ¿No? No sé si a ti, hay un Sí, TikTok sí, donde sí. hablabas de eso, No, ¿no? no, y Fernando, yo creo que hablando en tema macro, creo que el problema es la formalidad, no tanto el que pague mucho o no, porque tú si pagas, tienes que, tu vecino no paga y tú sí pagas. ¿Y por qué? ¿Porque él es más vivo que tú? Pregunto. Porque a él no le cayó la SUNAT y tú eres un poco más cauto, serio, comprometido, honesto, lo que quieras, pero tienes tus valores y dices, sí, debo pagar, y el vecino no paga. Evidentemente él va a vender a un precio distinto que el tuyo. Entonces, con lo cual, si ves que el 80% es informal, lo que tú vas a atender es a la informalidad. Entonces, Y hablando de las plataformas, regresando al tema, ¿no? El TikTok, el Instagram, eso realmente se ha convertido en una fuente probablemente de ingresos para muchas personas importante, ¿no? Ahora que hablábamos el tema de incremento patrimonial no justificado, ¿no? Relacionándolo, muchos han visto en este tipo de plataformas, ¿no? Una fuente de ingreso que yo creo que cada vez se está volviendo más importante, ¿no? Nuestro canal nomás, somos un canal pequeñito en YouTube con 10,000 suscriptores, que no está mi nombre, por si acaso, por si Sunat nos está escuchando. Entonces, ¿no? Que genera $300 al mes. Es un sueldo mínimo para Perú. Entonces, yo creo que eso es justamente lo que a Sunat le preocupa y por eso sacó, por ejemplo, que sé que has hablado de esto en tu TikTok, esa normativa de que uno en sus canales de TikTok coloque su número de RUC, por ejemplo, ¿no? Que fue que al final creo que tuvo que recapitular, ¿no? Tuvo que retroceder en la decisión, pero ¿qué les podríamos decir a esos influencers, youtubers, tiktokeros, twitcheros, no sé, que están recibiendo más o menos algún ingreso de estas plataformas? Ellos podrían caer en este problema de incremento patrimonial no justificado o no. mira, no es directamente, sí, pueden caer en incremento patrimonial no justificado, porque tienen un caso, por si tienes una cantidad que te van depositando mensualmente por tu desarrollo y por el cual no estás pagando impuestos. Entonces, y estás llevando una vida, vives, vamos a asumir algunos los que son medianos o de éxito, en los cuales prácticamente viven de eso y no pagan impuestos. Entonces, de esos es el típico en el cual lo va a llamar la SUNAT y no van a tener respuesta. Y si no actúan antes de que los llamen, les va a salir carísimo. De verdad, les va a salir carísimo porque le van a poner la tasa más alta. Y lo que ocurre con estos es, te lo pongo en resumen, es desde febrero del año pasado, febrero del 22, se estableció que a partir del 1 de julio todos los influencers, todos aquellos que influencian, o sea, para ponerlo lo más sencillo, aquellos que influencian. Yo soy una persona que influencio, si yo digo, esta pluma es muy buena, cómprala, sé que otros van a venir y la van a comprar. Evidentemente, si yo salgo a decir esto, es porque alguien me está dando algo. No lo hago gratis, lo hago porque alguien me está dando algo. ¿Y eso en qué se ve? En una cuenta. Muchos piensan porque me depositan fuera, porque me depositan acá, no se van a dar cuenta, porque viene, porque es intercambio, por algo, es signos exteriores de riqueza. Y esto viene desde febrero del 22, se puso a partir del 1 de julio. Por supuesto, días antes de que comience en junio, comenzó todo el avispero a revolverse. ¿Y qué hacemos con esto? ¿A quién va? ¿Dónde lo pongo? ¿Arriba, abajo, al medio? ¿Que no corresponde? ¿Que es un abuso? ¿Que por acá? Pero yo me digo, no es un abuso no pagar impuestos, porque tú pagas impuestos, yo pago impuestos y otros no lo pagan, que es la ley del más vivo, pero bueno. Y lo que se estableció y lo que no se dice de esta norma es, bueno, continuando con la disposición, hay un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso para efectos de prácticamente dejarla sin efecto. Lo que ha hecho la SUNAT es decir, no voy a sancionar durante todo este año, que es casi, si tú tienes una norma que no tiene sanción, es como si no ocurriese nada, como si no entrase en vigor. Pero hay algo que no está, y ahí por si viene un tema de asesoría.
lo que está en la norma de febrero del 22, que no se ha dicho nada, es, fíjate tú que si no tienes RUC, SUNAT te lo crea de oficio, o sea, SUNAT te lo asigna. Y si SUNAT te lo asigna y tú eres de estos influencers, para ponerlo en más amplio sentido de la palabra, te va a poner en la tasa más alta del impuesto, en el régimen general, en el cual vas a pagar por encima de 220,000 soles al año, vas a pagar el 30%. Pero si tú vas de motu propio a registrarte, puedes pagar 20 soles mensuales, por ponerlo, estoy yendo de un extremo a otro, que es el actuar antes de tiempo y no cuando ya te cayó la guillotina. Y lo que se establece, en este caso es concreto, si tú no haces nada, no tienes RUC nuestro y veo que tienes un ingreso, ok, yo veo que no tienes RUC, te lo creo. Y te lo creo y te pongo en el régimen general, en el más alto, no me importa cuál es. Ahora, ¿cuál es el régimen que te aplica? Hay toda una discrepancia respecto a cuál es el régimen que le aplica a los influencers, a los que influencian en algo, a los que promocionan o incentivan a que se venda o se venda un bien o se preste un servicio, que básicamente es por cualquier vía. O sea, yo puedo decir, yo no hice nada porque yo lo único que dije es aparezco con esta pluma y no hago nada. Dependiendo quién sea, sabemos muy bien que aparecer con algo, determinadas personas, influencian mucho en otros que lo hagan. Y si hago eso, no lo hago de forma gratuita. Entonces, sí, yo creo que más vale que se preocupen y ocupen antes de tiempo a que cuando ya les llegue y sea tarde. Es más, el tema es antes que te llame la SUNAT, más vale tener las respuestas que cuando te llamen comenzar a buscar y hurgar, porque en previsión hay muchas barajas que puedes sacar y es como un juego de naipes. Mientras menos cartas tengas, menos juegos puedes hacer. Mientras menos piezas tengas en el juego de ajedrez, menos movimientos puedes hacer. Mientras más tiempo tengas, más puedes hacer y más puedes jugar para efectos de hacer lo que corresponde. No estoy hablando de evasión, estoy haciendo de que se pague lo que corresponde, no más, no menos. Pero para eso tengo que saber, y el tiempo juega a favor de uno si lo sabes usar. Claro, entiendo. Entonces, es prevenir, ¿no? Independientemente que ahorita no se esté sancionando por no poner el RUC, si uno está teniendo ingresos, debería consultar con un asesor, ¿no? Preguntar, ¿no? Para que no vaya a tener problemas en el futuro. Entiendo. Sí, porque tienes el tema, y por ponerlo, ¿me conviene ser empresa o me conviene ser persona natural? ¿Me conviene ser empresa y cómo operar? ¿Qué tipo de sociedad me conviene ser? Como persona natural si estoy comenzando, ¿me conviene ser empresa o no? Porque ser empresa tiene una serie de costos adicionales. Si soy una persona natural, ¿cómo me conviene actuar? ¿Cómo me conviene venderme? ¿Bajo qué régimen del impuesto a la renta me conviene ser? Porque si lo hago repitiendo a los otros, ¿me conviene o no? Porque resulta que yo tengo características distintas. Entonces, por ahorrarte 2 centavos, vas a terminar pagando bastante más caro. Entonces, es el tema, y es el punto importante, trajes a la medida. Tu situación no es igual a la mía. Si estás en un lugar, tu local no es igual al otro, no tienes que hacer lo que el otro hace porque tú tienes situaciones distintas. De pronto, tú tienes ingresos adicionales, tienes algo en el extranjero, te ponen dinero en el extranjero. El ingreso del impuesto a la renta es sobre renta de fuente mundial. Tú pagas impuesto a la renta sobre lo que ganes en el Perú y en el extranjero. Entonces, y si te lo depositan en el extranjero, también lo tienes que declarar. Entonces, hay que tener cuidado y saber ya, ok, tú decides no hacerlo, está perfecto, es decisión tuya. Yo no tengo nada por qué criticarte y ahí viene el tema de que a muchos les digo, ¿sabes qué? Es bien fácil, ¿quieres asesoría? Llama al teléfono de la SUNAT te lo da gratis. Nada más que, pues, evidentemente hay cosas que no le puedes decir a la SUNAT. A un asesor sí le puedes decir. Entonces, ¿quieres gratis? Llama al teléfono de la SUNAT. Te lo van a decir. Ahora, nada más que el tema es, llama 3 veces y vas a tener 5 respuestas distintas. Claro. Sí, me ha pasado, me ha pasado.
que no te dan una respuesta fiable, ¿no? Tienes que llamar Ahora, varias veces para ver si por ahí sacas algo. y el tema Donde de sí eso, me ayudan es cuando son temas más administrativos de su propio sistema, ¿no? Ahí obviamente ellos conocen su tupa y sí, pero cuando ya son temas de dudas tributarias, ahí puedes tener, pues, sin saber tu caso completo, no te van a asesorar bien, es mejor ir con un asesor, sí. es que el tema es, mientras más, o sea, ¿a quién le vas a contar la verdad? ¿A tu abogado o al doctor? A alguien a quien tú necesites le vas a decir la verdad. En una llamada telefónica en la cual tienen un determinado tiempo y no tienes muchas cosas que decirle, y además es alguien que no tiene ninguna responsabilidad, y no es porque los esté criticando, es simplemente porque te están dando la información te están dando la respuesta con la información que tú le estás dando. Entonces, sí, o sea, hay algunos que tienen una opinión y cuando te den varias respuestas distintas o respuestas diferentes, preocúpate porque algo debe haber en el tema que o tú no estás expresando bien o debe ser algo de discrepancia. Y si es algo de discrepancia, tienes que buscar los argumentos y los soportes correspondientes para, en el dado caso de tener una revisión, estar fortalecido y saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Claro. Ahora, desde el lado del contribuyente, ¿no? Porque yo también contribuyo con impuestos. Como bien dijiste, uno busca pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Definitivamente. Y, y los impuestos, yo tengo, a ver qué comentario puedes decirme sobre este pensamiento que ha estado rondando mi cabeza, ¿no? Al final los impuestos buscan un poco también, o es parte de sus funciones, modificar a veces el comportamiento de las personas, ¿no? Ya lo vemos cuando nos ponen un impuesto a las bolsas de plástico, un impuesto, qué sé yo, ¿no? Para incentivar o desincentivar ciertos actos, ciertos consumos, ¿no? Ahora, los impuestos sobre la renta no desincentivan justamente la generación de renta, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, a ver, yo podría no estar trabajando, podría echarme en mi cama, no hago nada, no genero rentas, la SUNAT no se cobra ni un sol. Pero si en su lugar de no hacer nada o tirarme a ver Netflix en el sofá, decido prender mi micrófono, mi cámara y hacer algo y buscarme la vida, ahí más bien la SUNAT me castiga, ¿no? O el gobierno, las leyes, ¿no? Me castigan, me cobran. Y es más, mientras más genero, más me cobran. Entonces, al final es un impuesto que desincentiva, ¿no? La generación de renta. ¿O cómo lo ves? Mira, sobre esto Ya es déjame, un tema más filosófico de repente, ¿no? no, Pero no, es que el tema es tan sencillo, el que no hace nada no se equivoca, el que hace algo se equivoca, y el que hace algo y tiene dinero tiene más preocupaciones del pobre. Yo prefiero ser rico con problemas que pobre sin problemas. Si generas un ingreso, debes contribuir porque estás generando riqueza. Y si tienes el tema filosófico que viene en cuanto al impuesto a la renta y el impuesto a las ganancias es, si tú generas ganancia, debes de contribuir a los gastos públicos. Eso es algo constitucional. El tema es de qué forma debo contribuir, con una tasa fija o con una tarifa progresiva. ¿Cómo lo debo hacer? Y ahí es que viene temas filosóficos, si la tasa fija debe reemplazar a la tasa variable que ocurre en el impuesto a las ganancias del impuesto que tenemos nosotros. Se critica mucho la tasa fija porque es fácil. Por decirte, el más rico del Perú que pague con una tasa fija es absolutamente injusto que pague a la misma tasa de una persona de bajos ingresos, porque su 1% es irrelevante respecto a su patrimonio, con la persona pobre, que su 1% probablemente es todo su patrimonio que va a pagar. Por eso que existen tasas diferenciales. Estás pagando impuestos con el IGB. Cada vez que compras algo, estás pagando un IGB si eres consumidor final. Pero concretamente en el impuesto a la renta es un impuesto a las ganancias. Y la tasa del impuesto a la renta del Perú no es de las más altas en el mundo. En los países desarrollados tienes que 50 o 60%. Lo que tú dices es realmente válido en algunos países europeos, en los cuales tu impuesto a la renta, lo que tú ganas, el 50 o 60% se va como ingreso tributario.
En esos dices, me conviene o no, pero en el caso peruano hay casos en los cuales pagas 20 o 50 soles al mes, literal, y te evitas de problemas. O sea, paga 20, 50 soles al mes y evítate de problemas. ¿Y qué te representa 20 o 50 soles al mes? Entonces, ahí viene el tema, es cuál es lo que más me conviene a mí para estar de acuerdo con la ley. Pero yo creo que el impuesto a la renta nadie quiere pagar impuestos, dura es la ley, pero es la ley. Los impuestos no los quiere pagar nadie, pero es una obligación, hay que contribuir a los gastos públicos, hay que contribuir al erario. Y el tema, lo que no ayuda mucho es la informalidad, porque los formales soportan a los informales. Claro, es una parte pequeña en la que contribuye. Y lo que pareciera muchas veces, y me parece que es algo que también has criticado, ¿no? Porque he visto que hay TikToks donde eres duro a veces, no duro, pero claro, contra aquellas legislaciones que a veces pues afectan, ¿no? Afectan al, a los contribuyentes o el incentivo para la formalidad, ¿no? Entonces pareciera que legislativamente se centran más en grabar más, ¿no? O en incrementar la carga fiscal para los formales en lugar de ampliar la base tributaria, ¿no? Entonces, Fernando, yo creo que hay temas que hay que decirlos por su nombre. Si tú dices, ahí viene el cuco, y el cuco no viene, ya no le crees. Y critico absolutamente y de forma directa el que a los influencers y a los que ofertan bienes y servicios no se les cobre impuestos, porque esta norma salió en febrero del año pasado, le han dado 16 meses para que entre en vigor, y al día anterior de que entre en vigor sale una congresista a dejarla sin efecto, y luego la propia autoridad dice, no voy a sancionar. ¿Qué estás haciendo? Creando inseguridad. O sea, es totalmente criticable el que digas, lo voy a aplicar, y llega la hora y no lo aplico. Y lo que hay respecto del RUC obligatorio, no se dice nada. No puedes estar diciendo, ya viene, y cuando viene ya no vino. Entonces, con lo cual a la gente le va a ganar la risa. Si tanto avisas que vengo, y cuando vienes no hay, pues no le crees. Y lo que estás haciendo es política tributaria. Esa política tributaria es contraproducente, porque lo que estás haciendo es que no te crean. Con toda razón, el influencer va a venir conmigo y me va a decir, ¿ves? ¿Para qué cumplo? Sí, mira, no está pasando nada. Hasta que le venga una atenta invitación por incremento patrimonial no justificado, bien porque tiene ingresos en su cuenta que no declara, que tener ingresos en tu cuenta de cheques que no declaras es pecado mortal, porque la información la tiene SUNAT, o vivir de una determinada forma holgada, o vivir sin tener ingresos. Dime cómo hace para vivir, porque para vivir necesitas dinero. Entonces, es facilísimo determinarlo. Entonces, lo que viene dentro de lo que digo de política tributaria es, la política tiene que ser directa, clara y no dubitativa. Y yo creo que en esto de los influencers ha sido absolutamente dubitativo en perjuicio de la SUNAT, porque lo que hace es ya no creerle. claro, como dices, es de risa, ¿no? Después Sí, dices, no hablan en serio. o sea, por lo que quieras y mande, hay muchos motivos por los cuales la han dejado sin efecto, pero es una norma que estaba desde hace 16 meses. O sea, en concreto esto, en febrero del año 22 se promulgó, el 18 de febrero del 22, para que entre en julio el 1 de julio del 23. Dime, por favor, o sea, con tanto tiempo de anticipación, ¿por qué los últimos 15 días se comienza a alborotar el gallinero? Y sirve que se alborote el mensaje, ¿cuál es? Alborote el gallinero porque es bueno. ¿Por qué? Porque la dejan sin vigencia por 6 meses más. Y aparece una congresista que te dice que ya no rige. O sea, que un proyecto de ley que no entra en vigencia, que no entra en vigor. Entonces, sí, pues, cuando asesorías que he dado a influencers, por supuesto me han llamado a reírse en mi cara, a decirme, ¿ves? Te lo dije. Dije, espérate, no te deseo el mal, pero ojalá no te llame la SUNAT, en cuyo caso la risa, a ver dónde queda, de tu lado o del mío. Entonces, sí son situaciones en las cuales hay que comentar, hay que decir, y lo que sí yo creo que el omitir, el no dar la cara y el no pagar lo que te corresponde está mal. Coincido en que uno tiene que pagar lo que corresponde y la ley, nos guste o no, se tiene que cumplir, ¿no?
pero justamente como parte de la ley considero que es importante eh, buscar, promover, apoyar, en mi caso, no es mi opinión personal, de manera legal, ¿no? Aquellas leyes y políticos que propongan esas leyes que busquen disminuir más bien la carga fiscal, ¿no? La mochila fiscal al contribuyente, ¿no? En todo caso, aquellas leyes que busquen formalizar más, ¿no? Y no cargarle más, pues, a los que ya son formales y tratan de hacer las cosas bien, en lugar de cargarles más a ellos, ¿no? Yo busco, ¿no? O apoyo o promuevo aquellas leyes que, o a candidatos que apoyen aquellas leyes que disminuyan, ¿no? Nuestra carga fiscal, ¿no? Por eso cada vez, y algo creo que comentaste en uno de tus TikTok, cada vez que van a cederle poderes legislativos al Ejecutivo para tema de leyes fiscales, ya estoy yo que, ay, ahora, qué nuevo impuesto me van a agregar ahora a mí ahora? ¿No? ¿Qué nueva ley, qué nuevo trámite extra nos van a agregar? ¿No? No sé si a ti hay un Sí, TikTok sí, donde sí. hablabas de eso, No, ¿no? no, y Fernando, yo creo que hablando en tema macro, creo que el problema es la formalidad, no tanto el que pague mucho o no, porque tú si pagas, tienes que, tu vecino no paga y tú sí pagas. ¿Y por qué? ¿Porque él es más vivo que tú? Pregunto. Porque a él no le cayó la SUNAT y tú eres un poco más cauto, serio, comprometido, honesto, lo que quieras, pero tienes tus valores y dices, sí, debo pagar, y el vecino no paga. Evidentemente él va a vender a un precio distinto que el tuyo. Entonces, con lo cual, si ves que el 80% es informal, lo que tú vas a atender es a la informalidad. Entonces, o salen leyes, por la última disposición que ha salido que le llaman la ley del joven empresario. En resumen, la ley lo que dice es que si contratan a jóvenes, a partir del próximo año, si contratan a jóvenes de 1.700 soles de salario, el empresario tiene 50% de descuento. O sea, de rebaja en el impuesto a la de deducción en el impuesto a la renta. ¿Esta norma es buena o es mala? 1.700 soles, o sea, lo que supone que un joven es entre 18 y 29 años. Lo tienes que contratar y este joven tiene que no haber estado trabajando el último año. ¿Esa es una norma buena o mala? Es discutible, lo que quieras. Es bueno porque finalmente al empresario le da un descuento adicional, pero estás hablando de gente de 1.700 soles que gane entre 18 y 29 años, que creo que deberían de aspirar a algo más. El descuento del 50% es bueno o malo, y por qué que un año anterior no trabaje. Y es una ley que acaba de salir, que le llaman la ley del joven empresario. Pero el nombre parece hecho por el enemigo, porque no es del joven empresario, es la ley para que el empresario contrate a jóvenes, pero a jóvenes de salarios casi mínimo. Y que además que estés desempleado, ¿sí? ¿Qué experiencia le vas a poder dar a este? O sea, son de esas disposiciones en las cuales dices, ¿quién la dio? ¿El enemigo? O sea, está dado, es que hay muchas de estas en las cuales a veces pensar es malo. Y dices, ¿quién la habrá dado? ¿El enemigo? O sea, es algo que facilita va en contra de la informalidad. Pero esta es una norma que va claramente a favor de la informalidad. O sea, si tú eres formal, quieres volverte, soy informal, me quiero volver formal como persona natural, pero solamente me puedo volver formal si es que me pagan 1.700 soles. Lo informal me da más. No tengo que pagar ni tampoco me registran. Entonces, esta ley del joven empresario, en mi opinión, creo que lo que hace es viva la informalidad, y por favor, jóvenes, váyanse a la informalidad. Claro. No estaba tan al tanto de esa ley. Creo que es uno de los últimos videos que sales hablando sobre esa normativa, ¿no? Sí, pero evidentemente en eso no doy las opiniones como te las estoy dando a ti, porque depende del foro en el cual estás. Y que eso es lo importante. Dime dónde estás y con quién estás para ver cómo y de qué cosa hablas. En lo que subo en TikTok es más genérico, más para quien lo escuche y más como para que incentiven a que contraten a los jóvenes entre 18 y 29 años. Ok, pero a ti en este foro pequeño, más privado,
es un poco que das la opinión. Evidentemente, no, y no tengo nada de lo cual ocultar ni nada de decir, si más adelante sale público, decir por qué doy esta opinión, pero es el foro en el cual corresponde y se ha dado para que dé la opinión sobre esta ley del joven empresario, que es un poco de lo que voy subiendo en lo de TikTok. Si veo algo interesante, importante, lo comento, y además tiene que ser de forma clara, sencilla y corta, porque no pueden durar más de 3 minutos. O sea, en 3 minutos tienes que decir todo, con lo cual lo sencillo peca con lo perfecto, evidentemente. Lo tienes que decir de forma sencilla, clara y corta. Eso no quiere decir que estás hablando el detalle, nada. Con lo cual es, si quieres el detalle, pues tienes que ver, buscar y informarte bien. Dime, ¿y cómo ha impactado en tu vida, en tu negocio, ¿no? En tu empresa personal, digamos, el TikTok? ¿Ha sido favorable? Hay muchas personas que te contactan por TikTok. ¿Funciona TikTok? ¿Cuál ha sido esa experiencia propia ya en el TikTok? Sí, mira, en el caso concreto ha sido favorable, no puedo decir que ha sido negativo, pero viene un tema de que si quieres hacer, evidentemente si haces publicidad, si pagas por la publicidad, puedes llegar a mayor número de seguidores, pero lo que ocurre es que esto, que por ahora, lo que tiene que ver con finanzas, con este tipo de asesorías, no puedes hacer promociones en TikTok. Entonces lo que es lo que se van pasando la voz y van yendo de uno a otro y finalmente en TikTok va llegando gente de que le han hablado o vieron el video o le dijeron que había este video y háblale a este que habla. Y te digo, y he preguntado, ¿y por qué me llamas a mí si soy un viejo pelón? Cuando hay gente más bonita que sube unos videos, pero así casi te salen fuegos artificiales por la pantalla. ¿Por qué me contratas a mí? O sea, te digo a gente después, y me dicen, pues, ¿sabes qué? Porque, precisamente por eso, porque tienes experiencia, eres claro y directo. O sea, para ubicar uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Pues mi debilidad es la edad, sí, pues, no la puedo negar, pero finalmente también es una fortaleza porque hablas claro, directo y pues no miento. No te digo, no, esto no va a pasar, esto no va a ser, ni tampoco te voy a decir, yo te voy a asesorar para que no pagues impuestos y está bien que pagues 0 de impuestos. No, no. Entonces, es un poco es porque eres claro, Y he tienes visto experiencia. publicidades y publicaciones así, ¿no? Que En están, algunos casos, que en hacen algunos mal. casos he puesto, ha salido cierta publicidad, pero en términos generales ya he dejado de poner, o sea, de pagar, porque pagas una determinada cantidad y no te permiten en concreto en TikTok hacer publicidad para información que le llaman, lo tienen como finanzas, lo tienen clasificado como finanzas. Pero viene también un poco el tema, los doctores, los abogados, los contadores por lo general no se publicitan porque esto es un poco pasa la voz. Tú, porque te ha ido bien conmigo, si le vas a pasar la voz a alguien, le vas a pasar la voz a otro. Si te promocionas, hay un justo medio, no todo viene por ahí, pero sí, mi experiencia en TikTok ha sido favorable. ¿Y en alguna otra red has intentado, o sea, de manera consistente subir contenido o de momento te has quedado solo con TikTok? No, he puesto también un poco en Facebook e Instagram, pero no ha redituado. Es más ha dado en tema de Instagram y te digo, en TikTok, y te digo, y me he orientado básicamente a personas naturales, porque las empresas, por lo general, las empresas están con los despachos o con gente es un poco más recorrida y con lo cual ya están con determinados asesores o determinados contadores. Es más fácil capturar el caso de personas naturales y un poco orientarlos y llevarlos. Y yo creo que es un poco también dentro de la labor social, es un poco ubicarlos, o sea, oye, ¿sabes qué? No estás bien, no pagar no está bien por tal y tal motivo. Y el caso concreto es la pandemia. La pandemia, los formales soportamos y contribuimos a que los informales la hayan pasado, ¿o no? Sí, claro, es que al final, La vacuna gratuita y los bonos que se les dio a los informales. ¿Y de dónde salió eso? De deuda del gobierno, que ¿quién la va a pagar? Los formales. Fácil. claro, al final es el sector privado formal el que financia toda la fiesta, ¿no? El Estado no produce nada, Así es. somos los formales los que financiamos todo, ¿no?
Es que es la única forma, o sea, es o me endeudo, pero la deuda la Pero que tienes que al pagar. final la paga, claro, lo terminamos pagando igual los formales, ¿no? Y créeme que la SUNAT tiene, las herramientas, porque tiene sistemas muy avanzados en los cuales puede comenzar a detectar quiénes son los que no pagan. Y te pongo algo nada más de política tributaria o política en cuanto a fiscalización. Juan Pérez es el youtuber, por decirte, te pongo un ejemplo. Juan Pérez es el youtuber por excelencia, todo el mundo lo ve, todo el mundo aparece, todo el mundo lo sigue. No quiero hablar del nombre propio para no ir contra esa persona. Y entonces Juan Pérez sabemos que no paga impuestos. ¿Qué pasa si la SUNAT hace público, va contra Juan Pérez, se comenta y es de público conocimiento que Juan Pérez fue y pagó a la SUNAT? ¿Tú no crees que inmediatamente los Juan Pérez 1, 2, 3, inmediatamente como castillo de naipes, van cayendo uno tras otro y comienzan a pagar? Si agarras al ejemplo, los otros van a caer y se te incrementa la recaudación de una forma impresionante. Ahora, Claro. evidentemente todo dentro del marco de la ley. Eso, ¿no? Porque ahí hay un tema legal de confidencialidad, ¿no? De la información No, sí, tributaria y esas cosas. pero es una vez de que ya vino, lo revisé, no pagó y se pagó y pagó, pues hay formas en las cuales se conoce. Y cuando ya te enteras que el vecino, cuando ocurre algo en la casa del vecino, tú te comienzas a preocupar por la tuya y no será que a mí me va a pasar algo parecido y te comienzas a preocupar por el tema. Y eso es un poco de inteligencia financiera o inteligencia de fiscalización. Claro. Ahora, hablando, mencionaste algo de un tema de que las ganancias deben rentar, pero eso aplica a todos los niveles, ¿no? Y eso es lo que a veces muchos ignoran porque dicen, no, es que ese ingreso mínimo que tengo no cuenta, ¿no? Pero en realidad, si nos ceñimos, aunque en la práctica obviamente no se cumple, por eso tanta informalidad, pero si nos ceñimos a lo que la norma nos dice, realmente uno debe pagar impuestos por, por todo, ¿no? O Pero, sea, pero, Fernando, hay temas en los cuales por los ingresos mínimos hay algunos ingresos por debajo al año, 40.000 soles, no pagan un sol de impuestos. para renta Ingresos, de nada, o trabajo. sea, cero, cero, cero. Si tú Ya, tienes ingresos, tus ingresos anuales reales están por debajo de 45.000 soles, tu impuesto a la renta es cero, no pagas nada. Si están por encima de eso y tus ingresos llegan hasta 60.000 soles en el año, es decir, tienes ingresos de 100.000 soles, pagas 20 soles mensuales y punto final. Te olvidas del impuesto a la renta. O sea, por eso es un tema, conoce qué cosa hay. Si tienes ingresos mayores, debes de pagar más y por eso es proporcional. O sea, no está bien no pagar, pero paga lo que te corresponde, no más, no menos. Entonces, sí hay varios regímenes, varias formas en las cuales te puedes adaptar y pagar y te evitas de problemas de que de pronto te vengan, te caigan y te dicen, y ahora yo decido que pagas el 30% porque pues no has venido antes y esto es lo que dice la ley, como la norma que dice, si no tienes RUC, yo vengo y te digo que tienes RUC, para el caso de los influencers te digo que tienes RUC y te lo creo y además te pongo en el régimen general, porque tu no actuación te ha llevado a esto. Criticable o no criticable, dura o no dura, pero eso es lo que dice la disposición desde febrero del 22. claro. Ahora, y hemos precisado mucho sobre los influencers, pero aplica pues en realidad cualquier fuente generadora de ingresos, ¿no? Ahora, por ejemplo, es muy popular esto de las apps de delivery, de taxi. Entonces, si yo me inscribo en una app y la app me empieza a pagar por los servicios que hago, también entro en esa bolsa, ¿no? Sí, y Fernando, déjame hacer una experiencia. Por un tiempo tuve que estar circulando mucho en taxi y cuando no había vez que me subo en un taxi de estos de aplicaciones en las cuales hable sobre tributario, que me hacían la pregunta, señor, ¿cómo puedo hacer en mi caso? Y tiene un caso facilísimo, el nuevo RU que pagan 20 soles mensuales y por ingresos hasta 60.000 soles al año, se evitan de problemas y no tienen problemas con la SUNAT. Los de Rapid, o sea, los de Delivery, tienen la misma situación. O sea, es que el no pagar es ignorancia, porque dime si 20 soles al mes para alguien que tiene ingresos de 5.000, 3.000 o 6.000 soles,
le es algo representativo. Evidentemente, no los quiero pagar antes, lo destino a otra cosa, pero por 20 soles, o sea, vamos a perder el tiempo por 20 soles, o sea, ¿sabes qué? Ándate al cine, o sea, anda a dar la vuelta, anda con la novia, con el novio, o sea, ventílate, pero eso es lo que tienes y es real. Por 20 soles te olvidas del tema de SUNAT, te registras y no tienes que hacer nada más. Punto final. Ni declaración anual presentas. Entonces, hay formas para cada uno. Y para empresas también hay determinadas formas de ir cumpliendo. Nada más que hay que conocerlas y saber qué cosas se pueden y qué cosas no. ¿No? Por lo que mencionas, yo creo que podríamos, un llamado importante puede ser para aquellos que están en la informalidad, están generando ingresos y piensan que no es aplicable a ellos las normas de renta sobre sus ganancias, que se asesoren, ¿no? Que se asesoren, creo que te pueden buscar por ahí en el tema del TikTok. Fernando, esos son, pero carnada de cañón para la SUNAT. ¿Por qué? Porque tienen cuentas de cheques. En esa cuenta de cheques tienen ingresos. Esos ingresos la SUNAT lo sabe porque los bancos se los reportan. Y lo único que tiene que hacer la SUNAT es ver en sus sistemas cuánto tiene de ingresos Juan Pérez y lo que hacen es, lo programan. Aquel que tenga ingresos superiores a una determinada cantidad o tenga determinados movimientos o alguna de estas cosas, lo voy a llamar. Y lo llaman y le dicen a él, ven, y si no tienes RUC, te pueden incluso buscar hasta por tu DNI. Por tu DNI sale tu dirección. Entonces, cuando tú abres tu cuenta de cheques, no sé si te has dado cuenta, cuando abres una cuenta en el banco, bien de ahorros o algo, si no tienes RUC te piden DNI. Ya, ahí tienen la información, SUNAT la tiene. Entonces, algún día te va a caer. Entonces, más vale en previsión y no después de, ¿y ahora qué hago? Corro, vengo, vuelvo, torno, la maldita SUNAT, ¿cómo me viene a cobrar? Pues ¿cómo te viene a cobrar si tienes 5 o 6 años que no has pagado un centavo teniendo ingresos? Y no estamos hablando de determinados casos en los cuales ya comienza a venir abusos que se viene lo que le llaman la enanización, que yo en lugar de pagar 20 soles, tengo un ejército de gente que paga 20 soles y los hago figurar como que aparezcan que ellos son los que tienen los ingresos, que también ocurre, que ahí viene el tema de abuso, o sea, y ahí viene un dicho de que la burra no era arisca, sino la hicieron. La SUNAT no era arisca, sino la hicieron. Si tú comienzas a ver de dentro que yo doy un régimen por el cual digo que pagan solo 20 soles y de pronto me encuentro a uno que tiene un harén de 100 personas que por sus ingresos están pagando 20 soles cuando debería pagar una mayor cantidad. Y ocurre. No estoy hablando de casos hipotéticos, sino casos reales. Tú tienes ingresos de $500,000 de soles y en lugar de pagar como te corresponde, bajo el régimen que te corresponde, te consigues un determinado número de harén de personas en los cuales les van depositando en sus cuentas hasta una determinada cantidad y vienen y pagas 20 soles. ¿Te parece eso justo? Y ahora, algo que yo creo que retumba en la mente de muchos, a mí me hace ruido, por ejemplo, eso no quiere decir que por eso incumplan, ¿no? Yo soy súper cumplido con todos mis temas de impuestos tributarios, ¿no? Sin embargo, uno se queda con ese sinsabor siempre por el tema de que aportas tanto, ¿no? Pago cientos de miles de soles de impuesto a la renta al año, miles, cientos de miles, y, y uno ve la corrupción, ve los problemas, y eso lo deja uno con esa rabia, ¿no? Con esa cólera, ¿no? Tengo que pagar 10 veces más por mantenimiento de mi carro que de lo que debería pagar porque las pistas están hechas una porquería. O sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Tengo que pagar seguridad privada en mi condominio porque si no me roban el carro en la puerta de mi casa o me roban mi casa o atracan a mi hijo cuando está llevando de la universidad. Entonces uno dice, ok, te pago tanto, pero al final yo estoy asumiendo los gastos que tú como Estado deberías responsabilizarte. O sea, vamos, los medios de comunicación, ¿no? El transporte, la seguridad. Entonces, eso desincentiva y alienta la informalidad. ¿O cómo ves tú esta parte? Mira, totalmente de acuerdo contigo. Es, ¿por qué voy a pagar si no me dan los servicios que corresponden o lo que me dicen mucho? ¿Por qué Juan Pérez o María Candelaria no paga? ¿Es personaje público? ¿Es político?
no paga y en la fiesta le va bien y no le ocurre nada. ¿Por qué yo voy a pagar si a él no le pasa nada? Lo único que le responde es, preocúpate por tu caso, no por el de otro. Porque fíjate, habrán muchos de los que tú dices que no les pasa nada, pero fíjate cuántos hay que ahora están comenzando a caer, y en eso el Perú es casi un país ejemplar, no por la corrupción, sino porque es uno de los pocos países en los cuales a determinados niveles políticos y de empresarios está aplicando justicia ejemplar que ningún otro país de la región lo está haciendo. Entonces, el tema es porque otros hacen, no significa que yo haga, y si otros hacen y no les pasa nada, no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Creo que cada uno debe tener la individualidad y aplicar sus valores y principios de acuerdo a lo de uno y no estar retumbado por lo que ocurre con los demás. Sí, el medio influye y lo que ocurre alrededor influye, pero ahí viene el tema de que debidamente asesorado tomes la decisión y no la tomes tú solo sin la debida asesoría. Hay situaciones en las cuales te puedes correr el riesgo y hay situaciones en las cuales corres el riesgo es tonto, como por ejemplo por 20 soles. Dime, Fernando, ¿por 20 soles te vas a correr el riesgo de que te caiga la SUNAT? O Es sea, tu tranquilidad, ¿no? no hay nada mejor que dormir tranquilo y no tener problemas, pero hay formas o casos en las cuales ya me vinieron en cobranza coactiva, doctor, ¿qué cosa hago? Ya tengo eso, me congelaron la cuenta, ¿qué hago? Pues sobre leche derramada lo único que te queda es limpiarla, mamita. O sea, no tienes ninguna otra opción. O ándate a pleito, ándate a juicio y a ver hasta cuándo lo resuelven y cómo lo resuelven. Pero sí, el tema es, disculpa que insista tanto, pero es asesoría. Decide con asesoría, asesoría válida. No decidas por ti mismo, sobre todo en temas que no conoces. O sea, si hay temas que no conoces, ubica y escucha. Y escucha y el mensaje es claro. Dime, por 20 soles me voy a preocupar si Porky paga o no paga los impuestos que corresponden, si Juan Pérez paga o no paga los impuestos que corresponden. ¿A mí qué me importa si lo paga o no lo paga? Por 20 soles me olvido, adiós, bye, next, siguiente, me dedico a pensar en otra cosa. O sea, tu disco duro de la cabeza, destínalo para otra cosa, paga tus 20 soles y olvídate. Ya. O sea, como esa es, cada caso tiene su particularidad, son trajes a la medida. Cada uno, lo que le aplica a Fernando, no le aplica a Bianca. Cada uno es distinto. Entonces hay que ver qué es lo que tiene cada uno y cuál es lo que más le conviene, y eso sí, es responsabilidad tuya. Y lo que ocurre mucho es que se confían mucho en terceros, le dan todo a terceros y cuando viene el problema es tuyo. Y el tercero ya no existe, ya no está. Y tener tu clave, tu root, la clave SOL y tu password, de dárselo a cualquiera es como dar un cheque en blanco a cualquiera. Entonces, con eso es Muy riesgoso. sugerencia tener Claro. mucho cuidado porque te pueden cambiar o te pueden tomar decisiones que tú no quieres, y las decisiones estén las cosas bajo tu control, no bajo el control de otros. Sí, es muy riesgoso, ¿no? Ver con tu ficha, con tu rookie usuario y clave Sol, pueden, Sí. pueden hacerlo, pueden emitir factura. Imagínate que emitan una factura de $100,000. No. Ay, mamá, es lo que vas a tener que pagar de impuestos. Fernando, Este, he tenido casos en los cuales hay clientes en los cuales le dieron todos los datos al contador y el contador se dedicó a emitir facturas, wow. literal, a emitir facturas. ¿Y ahora qué hago? Pues las has emitido tú, porque es como tu firma, tú las has emitido. ¿Qué le vas a decir a la SUNAT? ¿Que el contador las emitió sin tu autorización? Pues la risa le va a ganar. O sea, ¿te van a creer que eres tan tonto? O sea, discúlpame, pero te salió cara el confiar en determinadas personas, porque hay cosas que no debes de preocuparte, ni fijarte, ni ver qué cosa ocurre. Y uno de los temas es los impuestos. Es como lo que se dice, los impuestos y la muerte son algo que siempre nos va a llegar. Sí, ¿no? Famosa frase, ¿no? Uno no se puede librar de los impuestos y siempre ha sido a veces por los impuestos que han caído muchos grandes, ¿no? Al IRS no se le escapa nada,
¿no? a los servicios de impuesto en general, tiene un departamento de investigación muy bueno, ¿no? A veces donde servicios de investigación, el FBI, a veces hay casos, no llegan a dar con el criminal, el IRS sí llega, ¿no? O sea, déjame ponerte un ejemplo sencillo. Me ha tocado por el TikTok, me llegó una persona que cantaba en la calle, la había tenido una vida muy difícil y cantaba en la calle y resulta que le estaba yendo mejor, mejor, mejor y iba generando más ingresos y quería no tener su dinero porque lo que hace es la informalidad. Lo máximo en la informalidad es el efectivo. Manéjate en efectivo, nadie te va a ver, nadie va a ver, en tanto que no tengas signos exteriores de riqueza, manéjate en efectivo, pero no puedes comprar un boleto de avión en efectivo, no puedes comprar un carro en efectivo, no puedes, o sea, Ese es hay el cosas que gran no puedes hacer en problema, efectivo. claro. Okay. Acá lo que me llama es, ¿qué hago para formalizarme para esto? Pues abre tu cuenta, pero ¿qué hago para contra la SUNAT? Pues paga 20 soles y te olvidas. O sea, hay formas en las cuales canalizar y llevarlo. Pero el punto de esto es, no debes dejarlo para terceros, no debes olvidar, tienes que asumir que hay obligaciones que tienes que cumplir. Si estás en la República Peruana, buena, mala, regular, te guste, no te guste, esta es tu realidad. O sea, yo quisiera tener pelo, no tengo, ya, esa es mi realidad, ya. Entonces, quisiera tener 20 años, no tengo 66, ok. Con esas son las herramientas que tienes. Lo que hay que hacer es qué fortalezas y qué debilidades tengo. Con esas ponerlas en un lugar y en otro, y por dónde voy y cómo camino. Y la decisión la tomas tú, debidamente asesorado o recomendado por personas de tu confianza o personas en las cuales creas. Mencionaste algo que me gustó, que es que el conocimiento se puede comprar, ¿no? Entonces, y eso te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque hay un momento en donde empiezas a valorar cada vez más el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando se te empieza a acabar, uno dice, oye, no, el tiempo es importante. Entonces, vale la pena a veces comprar por ese conocimiento, porque ¿cuánto me voy a demorar yo en esa curva de aprendizaje y nunca voy a tener ese conocimiento que ha tenido alguien con tanta experiencia, con tantos casos que ha tenido que resolver, tantos problemas que ha tenido sobre ese rubro, sobre ese sector en particular? Entonces, me conviene comprar ese conocimiento, esa experiencia. Me adelanto muchos pasos, ¿no? Así es, pero también hay que saber dónde y a quién comprar. Porque por Uh-huh. eso me ha tocado el caso de un cliente en que me dice, ay, por el tema tributario yo no me preocupo. Le dije, pero lo tienes que decidir tú, no, porque tengo 3 filtros. Tengo el filtro A, el filtro B y el filtro C para que no se pase. Ah, pues ya bueno, nada más te digo que tus 3 filtros de la empresa se ponen de acuerdo. O si ven algo, el que vas a terminar pagando vas a ser tú. O sea, más te vale de cuando en cuando para confiar. Hay que seguir confiando y para seguir confiando hay que revisar. Entonces, sí, se compra, pero nada más hay que saber en qué mercado y con quién y dónde compro. Claro. Y nunca dejar, como dices, de revisar, ¿no? Es que uno mismo, a veces uno por querer despreocuparse, ¿no? Dice, no, ya lo está viendo y resulta que cuando te das cuenta, ¿no? ¿Cuántos casos he visto, no? No, que mi contador lo está viendo y cuando llega la inspección, uy, pero es que no se suponía que lo tenías que ver y no lo habían visto. Entonces, confiar implica también comprobar, ¿no? Y uno claro, no puede descuidarse. Sí, dime. y revisa para que sigas confiando. O sea, la confianza se pierde en un segundo. Cuesta mucho ganarla, pero se pierde en un segundo. Y para eso debes de irla probando y debes de irla sintonizando de tiempo en tiempo. Bien. Ya llevamos 1 hora y media en el directo. Igual, gracias a todos los que están compartiendo con nosotros. Si quisieras, antes de cerrar o terminar, Rafa, algo comentar a las personas naturales, empresarios que vean este podcast, algunas palabras de cierre para ellos. No, primero agradecerte por la oportunidad de llegar contigo y con los seguidores que tienes. Y el tema es simplemente asesorarse debidamente. La asesoría barata es la SUNAT. La asesoría que tiene un poco más de calidad es la que ustedes y la que cada uno considere
Y para temas como lo que estamos hablando, temas legales, temas tributarios, temas contables, asesórense adecuadamente por alguien y guíense por la razón, por la lógica. Si alguien les dice que lo blanco es negro y no los convence, algo está mal. Si lo blanco es negro, es porque le han puesto encima negro, entonces es negro. Entonces, yo creo que tienen que dejarse guiar, tienen que estar debidamente asesorados y que les sepan explicar por qué una cosa, por qué la otra, y no busquen lo que quieren escuchar. Escuchen lo que corresponde. Muchas gracias, Rafa. Con esto nos despedimos del Muchas gracias. directo. Lo estoy terminando en este momento. Gracias a todos. Suscríbanse, sigan a Rafa en sus redes sociales que se han venido publicando aquí en el stream. Hasta el próximo.